pastor está haciendo su trabajo ya por tantos años, en mi caso yo tengo ya más de 20 años pastoreando, y llega un punto en que estamos viendo que los miembros no se comprometen. Los miembros no están buscando las cosas de Dios, no están guardando su corazón para Dios, no están dando fruto. Tiene que haber naturalmente una tristeza, una desmotivación en el corazón del pastor, porque el pastor está preparando un mensaje cada semana, está predicando, está compartiendo de la palabra de Dios, está tratando de trabajar en equipo con los hermanos de la iglesia, de integrarlos a todos, de saludar a todos, de estar al pendiente de todos, de estarles pastoreando. Y no es más que un simple hombre, como cualquiera, se puede desgastar, ¿verdad? Entonces, ese desgaste puede traer consigo un desánimo. Entonces, lo que yo quiero decirles es, cuando vengan esos desánimos a nuestra vida, nosotros tenemos que saber qué hacer y cómo manejar esas cosas. Muchas veces los miembros se sienten desmotivados por alguna causa y la forma en que llevan su desánimo es no asistir a la iglesia. Eso no es una opción en el caso del pastor. Yo no puedo dejar de venir a la iglesia. Ahora, yo no quiero dejar de venir a la iglesia. Entonces yo vengo porque a mí me gusta, a mí me agrada, a mí me bendice venir a la iglesia. Para mí es parte de mi vida, ¿sí? De todo mi existir. Pero, ¿por qué a veces el miembro deja de venir a la iglesia? ¿Por qué abandona su comunión con Dios? ¿Por qué sucede esto? Por falta de sometimiento a Dios. Esa es la razón por la cual se puede desmotivar un creyente, porque no está buscando a Dios. Entonces, en ese caso, ¿de quién depende? ¿Depende de Dios o depende del creyente? ¿Verdad? Ahora, Dios es el que efectúa la salvación en nosotros. Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué sentido tan profundo de este pasaje? Podemos ir a los pies de Cristo en oración y decirle: Señor,
crucificado juntamente contigo. Pero hoy el creyente no está crucificando su vida con Cristo. El creyente vive su propia vida, toma sus propias decisiones. Hemos perdido el sentido del compromiso de la membresía. Estuve compartiendo algunas cosas. Y aún tendría mucho que compartir, pero a veces me pregunto, quiero ser honesto con ustedes, a veces me pregunto si realmente vale la pena seguirlo compartiendo. Y estaba compartiendo algunas cosas acerca del compromiso o la responsabilidad que tiene un miembro en una iglesia. Es una responsabilidad grande, no es cualquier clase de compromiso, hermanos. El compromiso que hemos adquirido hacia la iglesia es un compromiso muy grande y muy fuerte. No es un compromiso superficial, no es cualquier cosa. Así como nos comprometemos en nuestro trabajo o nos comprometemos con algunas cosas que nos gustan, como sean los deportes. Cuando yo veo la pasión que las personas muestran por los deportes, yo quisiera que esa pasión existiera en los miembros de la iglesia. Yo quisiera ver esa pasión y esa entrega, esa renuncia a su propio tiempo y sacrificar aún cosas por la obra de Cristo. ¿Cuánta falta nos hace comprometernos más a la obra del Señor? ¿Por qué hay falta de pasión o de incentivo en las cosas de Dios? Los cristianos de la antigüedad ni siquiera tenían un motivante que no fuera sino solo entender que su vida ya no les pertenecía, que su vida era del Señor y que no era su propia vida. Cuando ellos lograron comprender esto, ellos podían vivir hasta el último aliento para su Señor, por completo, dando toda su vida y dando todo su ser al Señor. Entonces es importante el tema de la crucifixión. Gálatas 2:20 nos dice que debemos entender que ya no vivimos para sí mismos. Ya ni siquiera tenemos la facultad de tomar decisiones sobre nuestra propia vida. Y les hablaba de los desánimos, digámosle así, que pueden venir sobre la vida de cualquiera de los miembros de la iglesia, como también sobre los líderes y también sobre los pastores, porque es importante que nosotros podamos comprender que esto es una realidad y podamos manejarlo de la forma correcta. Si no sabemos manejar esos estados de ánimo, entonces vamos a ir a pique en nuestra vida espiritual. Tenemos que comprender estas cosas. Ahora vamos a pensar por un momento la vida del apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Era un hombre que antes de estar en el cristianismo gozaba de muchos privilegios, gozaba de muchas comodidades, tenía un nombre, un estatus. Era un hombre importante, era alguien que se había construido un prestigio o un nombre. Y cuando vino a Jesús, comprendió que esa vida había terminado. ¿Por qué un hombre que tenía tanto? ¿Por qué un hombre tan inteligente? ¿Por qué un hombre que sacrificó tanto pudo entender perfectamente algo que nos cuesta tanto trabajo entender a nosotros? Yo quiero volver a leer Gálatas 2:20 nuevamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero la razón por la que Jesús hizo esto fue por amor. Lo que lo movió o lo incentivó fue el amor.
¿Y por qué seguimos nosotros? Porque dice la palabra de Dios que el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos fuerza. El amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo nos deja sin opción. Y cuando vienen esas interrogantes a nuestro ser y decimos, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir haciendo las cosas? ¿Valdrá la pena? Yo se los dije, que a veces uno lo llega a decir. Yo en el caso, por la falta de receptividad que hay a veces, en el caso del grupo, uno pone una publicación, alguno no quiere que los ciento y tantos del grupo le contesten porque no vamos a acabar todo el día contestándonos unos a otros. Pero uno quisiera de menos 2, 3 pudieran decir amén. Creo que entiendo esto. Estoy de acuerdo con esto. O que esa misma enseñanza se viera reflejado en sus estados de WhatsApp, o que los viéramos que lo están reflejando en su Facebook. Sin embargo, vemos que sus muros, con mucho respeto, muchas de las veces son tan irrelevantes, tan vanos, que nos preguntamos, ¿qué efecto está surtiendo la enseñanza que estamos recibiendo en la iglesia? ¿Qué está haciendo en nuestro corazón? ¿De qué forma está transformando nuestra vida? En verdad, cuando las personas me miran, ¿están viendo a un hombre transformado por el Espíritu Santo? ¿A un hombre lleno del gozo de Dios y de su presencia? Se está evidenciando el fruto de la crucifixión de Cristo en mi propia vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nos hemos embarcado en el compromiso más grande de toda tu vida y tal vez no lo estás comprendiendo. Tal vez no estás entendiendo que tu vida ya no te pertenece. Que no puedes decidir sobre tu tiempo, que no puedes decidir sobre las actividades que desempeñas, que es Dios el dueño de nuestras vidas y es Dios el dueño de nuestras mentes, de nuestros labios y de nuestras acciones. Te puedes cansar, todos nos cansamos, yo me he cansado, hay veces que estoy sumamente cansado. Y me acuerdo del profeta Jeremías, que dijo, no puedo más. Estaba desanimado, estaba deprimido. No puedo más. No quiero más predicar tu palabra, Señor. Es un peso tan fuerte sobre mí. Es desgastante. Es abrumador. No quiero hacerlo. Ya no quiero predicar tu palabra. Pero dice que algo dentro de sí, un fuego que consume su interior, es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. No me permitió dejar de hacerlo. Quise sufrirlo, pero no pude. Me cautivaste tú, mayor fuiste que yo. Y nos vuelve a cautivar la pasión y el amor por la presencia de Dios, aún tirados en el mismo suelo. Porque Dios dice, levántate en el nombre de Cristo. Levántate en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Sabiendo esto, dice Romanos 6:6. ¿Por qué no me ayuda a buscarlo, por favor? Romanos capítulo 6, verso 6, dice la palabra de Dios, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos
más al pecado. El entendimiento de la crucifixión del yo es la muerte al pecado. Si el pecado no ha muerto en ti, no va a pasar nada. Y es donde entonces se vive una doble vida. Cristiano en la iglesia y cristiano en las cosas de la iglesia. Mundano en el mundo. Y la enseñanza fue ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos llamados a reflejar ese poder y ese amor de Dios con nuestra entrega, con nuestra consagración. Debemos estar impactando a nuestro alrededor. Yo espero 2, 3, 4 guerreros dispuestos a morir por la causa de Cristo. ¿Quién será capaz de entregar toda su vida para el Señor? Vamos a caminar juntos. Vamos a sentirnos orgullosos de decir: soy cristiano. Voy a esta iglesia. Que las personas vean en ti el precioso cambio del poder del Evangelio. Porque dice Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No es debilidad de Dios, no. La paradoja del Evangelio, la aparente contradicción, es que lo débil de Dios, Dios no tiene nada débil, pero el apóstol Pablo usa esta paradoja para darnos a entender esa enseñanza tan profunda. Dice: lo débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte del mundo. Lo débil de Dios. Si lo más débil de Dios, y aclaro, no existe en Dios debilidad alguna, es una figura literaria, solamente para que entendamos. Si lo más débil de Dios es más fuerte que cualquier cosa que hay en el mundo, no debemos tener ninguna clase de apego en el mundo. Cuando entendamos el poder que hay en la vida cristiana, vamos a vivir diferente. A veces ha pasado por mi mente la aberrante y espantosa idea de tirar la toalla, de desanimarme por completo, de hacer lo que hacen muchos cristianos. Y yo digo: yo puedo demostrarle que también yo lo puedo hacer. Voy a dejar todo. Pero como me dijo un hermano el otro día: pero tú eres un ejemplo a todos. Y yo no me puedo dar ese lujo. Pero hoy se los digo con todo mi corazón: yo no me quiero dar ese lujo. Porque mi vida es para el Señor. He sufrido muchas veces este amor, pero es el mejor amor con el que uno pueda sufrir. Si he de padecer por causa de Cristo, he de padecer felizmente. ¿Y por qué les digo todo esto? Mi pretensión ni a distancia es traer un mensaje yo-yo. Detesto esos mensajes en los que el predicador es el centro de la enseñanza. Yo. A veces he contado cuántas veces dicen la palabra yo en su mensaje. Es arrogante. Mi intención no es esa banalidad. Mi intención es decirles que debemos estar dispuestos a caminar juntos de la mano del Señor, viviendo toda la plenitud de la vida cristiana. El día
que puedas comprender plenamente la grande victoria que se cierne sobre el Evangelio, viviríamos empapados del Evangelio, llenos del poder de Dios en nuestras vidas, siendo ejemplo del mensaje que predicamos y enseñamos. Es un buen momento para consagrarnos y comprometernos con este mensaje. ¿Cuántos estarán dispuestos? Ahora, cuando leemos Romanos 6:6, qué interesante, hermanos. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo escribe que nuestro viejo hombre fue crucificado como si fuera algo ya creído por nosotros o conocido por nosotros. Él está enseñando algo que debe ser para nosotros tan familiar, tan común. Ni siquiera debe ser cosa asombrosa a nosotros, porque lo más básico en la vida de cualquier cristiano es entender que su vida ya no le pertenece a Dios por completo. Es la enseñanza más básica del cristianismo. Hoy en día este es un tema muy poco conocido entre los cristianos. Yo diría, mejor dicho, poco vivido. Y los que saben de él no lo creen, por lo cual esto no ayuda ni beneficia en absoluto en nada. ¿Seremos capaces de tirar la toalla ante un evangelio así de poderoso? ¿Seremos capaces de abandonar una fe tan preciosa como es la fe cristiana? ¿Seremos capaces de descuidar una fe tan poderosa y tan transformadora como es la fe cristiana? ¿Seremos capaces de pisotear el nombre de Cristo viviendo indignamente? ¿Seremos capaces de mancillar el prestigio de la iglesia de Cristo? ¿Hay desánimo? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes débil? Sí, yo también. Siento cansado muchas veces. Me siento débil, me siento agotado, me siento incapaz de seguir. Pero eso nunca justificará que le falles a Dios y que dejes la fe, que es para nosotros la fe más preciosa que hay. Esta es una fe poderosa porque cambia y transforma las vidas. Hace un tiempo un hombre testificó que ahora él cree que está crucificado con Cristo. Eso fue un acto de fe, por cierto, ¿verdad? Y dice que él se ve tan alegre, él testifica: soy tan feliz ahora que entiendo que estoy crucificado con Cristo. No había comprendido esa parte, decía este hombre, daba testimonio. Me impactó en mi corazón. Dice: ahora soy de verdad feliz porque entiendo la esencia del cristianismo. Se fue de mí toda frustración, porque comprendí que mi vida le pertenece al Señor. Cuando entendí que ya no tengo una vida propia, dejé de afanarme y de preocuparme, y cada vez que estaba triste, iba a los pies y a los brazos de aquel que había comprado mi vida con su sangre. Amén. Qué hermoso es saber que ya no tenemos que preocuparnos. Y el Señor ha guardado nuestra vida en sus manos.
Fue maravilloso escuchar esto, pues era algo completamente diferente al viejo entendimiento de cometer pecado. Ahora él estaba entendiendo lo que era recibir la gracia de Dios para el perdón de los pecados. Tú puedes descansar en la preciosa gracia de Dios para el perdón de tus pecados. Amén. Eso es una libertad maravillosa. Eso es una libertad asombrosa. Han sido tus pecados perdonados. Eres libre en Cristo Jesús. Puede que para un recién convertido el perdón de pecados sea algo emocionante, pero cuando una persona se ha hecho ya maestro en Cristo y sigue pecando, es deplorable y carece de fuerza en Cristo. En primer lugar, en algún punto tenemos que llegar a la victoria sobre todo lo que sabemos que es pecado, porque todo el pecado consciente es del viejo hombre. Todo pecado consciente procede del viejo hombre, de la antigua naturaleza. Tú sabes que algo es pecado porque era parte y esencia de tu vieja naturaleza. Y lo que es de la vieja naturaleza no puede morar en alguien que tiene una nueva naturaleza. El mensaje de Jesús a Nicodemo fue: os es necesario nacer de nuevo. Y el misterio es: el viento sopla por donde quiere y no sabes tú su origen. Así es todo aquel nacido de agua y del Espíritu. Entonces el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural que Dios inserta en nosotros. El nuevo nacimiento. Entonces es necesario nacer de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres el objeto del amor de Dios? A través de la obra transformadora del Espíritu Santo. Entonces la vieja naturaleza es la practicante del pecado. Y la Biblia repetidas veces nos da una lista de las cosas que son de la vieja naturaleza: adulterio, fornicación, envidia, idolatría, hurtos. Y la solución bíblica es tan sencilla: el que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje con sus manos. ¿Se fijan qué sencilla y práctica es la palabra de Dios? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. No desilusión, porque también hay desilusión, pero dice disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cantad entre vosotros con cánticos, con salmos. Que ese sea tu gozo, hermano. Cuando me siento triste, cuando me siento cansado de estar luchando, cuando yo creo no ver mucho fruto del trabajo, vengo a la iglesia. Cierro la puerta porque soy un poco egoísta, perdón. Quiero estar a solas con Dios. Y cierro la puerta y vengo a derramar mi espíritu en lágrimas, toda mi frustración, toda mi incapacidad, toda mi debilidad. Porque si no hago eso, soy propenso a hacer lo que es de mi vieja naturaleza. ¿Tú batallas con un pecado? Yo también. Hay hermanos que todavía creen que el pastor es Superman. Hay hermanos que sí lo creen de verdad. Que no. El pastor no tiene tentaciones, ¿sí? Lamento informarte que sí las tengo. Y te podrías horrorizar. Pero cuando vengo a derramar mi ser en su santa presencia, recuerdo que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Amén. Qué maravillosa es la gracia de Dios. Al vivir una vida en victoria vamos descubriendo gradualmente más y más la realidad del pecado. Tenemos que ser expuestos a la realidad del pecado y comprender que el pecado no es grave en el sentido moral humano. El pecado para el cristiano no es grave porque ofende a la sociedad. A esta sociedad actual no lo ofende nada. Estamos viviendo ante la sociedad más liberal de todos los tiempos de la historia. Se vale de todo. A esta sociedad nadie le ofende. Al contrario, te quieres ganar el amor de esta sociedad, da rienda suelta a tu vieja naturaleza. Y serás aprobado y aplaudido por el mundo. Uno más de nosotros. Qué bien, ¿cuál es la nueva depravación? ¿Qué es lo nuevo que hay que hacer? Pero eso, mis hermanos, no tiene gracia. Y eso no es de valientes. Eso no es de valientes. De valientes es mantenerse en la línea, diciendo: yo soy de Cristo, he crucificado viejo hombre con sus pasiones. Segundo, cuando recibimos luz sobre el pecado, tenemos entonces que crucificarlo para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Entonces, la tarea es que tienes que identificar, tenemos que identificar el pecado que mora en nosotros. Lo más secreto, y fíjese cómo somos de caracteres y temperamentos totalmente diferentes. Hay 4 temperamentos y esto tiene que ver con el carácter. El temperamento es innato, nacemos con él. Desde el momento del nacimiento tú traes ya insertado qué temperamento eres, eso tú no lo puedes cambiar. Pero lo que es tu carácter es determinado por el temperamento de nacimiento y por las circunstancias de la vida. ¿Qué cosas viviste en tu niñez? Los primeros 5 años de una criatura definen su carácter. Yo he escuchado papás, y no es para desilusionar los hermanos o ponerlos tristes, pero he escuchado papás que están buscando ganar el corazón de sus hijos ya cuando tienen 20 años. O sea, híjole, están empezando un poquito tarde, perdón por las malas noticias. Eso era cuando eran chiquitos. Ya los perdiste, ya. Eran los primeros 5 años. Los primeros 5 años se recibe la formación. Entonces ya, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a cortar las venas y a llorar? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, claro, algo se puede hacer, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero ya va a doler. Los hijos no aprenden palabras, aprenden acciones. Lo que te ven hacer es la enseñanza que tú les estás dando, no lo que les dices. Los niños no les importan tus palabras. Tu discurso puede sonar maravilloso, pero tus hechos gritan fuertemente a sus oídos. ¿Cuántos padres frustrados dicen: ¿por qué mi hijo es así? Y hay un proverbio en la Biblia que dice: tal la madre, tal la hija. En México le dimos un sentido más campirano: de tal palo, tal astilla. Pero eso viene en la santa palabra de Dios: tal la madre, tal la hija. Los hijos son el reflejo de los padres. ¿Por qué mis hijos son rebeldes? Porque son hijos de un padre rebelde. No, pero yo no fui así. Bueno, es que cada generación mejora. Se perfecciona en el proceso, ¿va? ¿Sí? Por eso debemos ser cuidadosos. Tercero, por la fe mantenemos al pecado en donde debe estar, en la muerte. Y así también nosotros nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
El pecado no debe reinar en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Vamos a buscar Romanos 6, 11 al 12. Romanos 6, 11 al 12, por favor. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, no gobierne. ¿Sí se entiende, verdad eso? Cuarto, tenemos deseos en nuestro cuerpo mortal, pero no debemos obedecerlos. Todos tenemos inclinación al mal. Seamos honestos, estas cosas a veces a uno le da vergüenza. Empiezan a poner nerviosos en su lugar algunos. Si eso fresco que están sintiendo en su frente es sudor. Sí es. Nerviosos. No me vayan a descubrir. Oiga, y uno, cuando escucha unos testimonios, ¿verdad?, de hermanos que dicen, no, en esa iglesia, en las reuniones, el Espíritu Santo empezaba a revelar los pecados de las personas, y de repente el predicador empezaba a decir, Dios, me has dicho que tú esto y que tú aquello. Y la gente se pone nerviosa y mejor no quiere ir a la reunión. No, pero yo nunca haría algo así. Porque yo sé que bíblicamente eso es incorrecto. Porque el Espíritu Santo no traería a la luz algo para vergüenza o humillación de un creyente. En público. ¿Sí me explico? No funciona así, hermanos. Pero sí el Espíritu Santo va a ministrar tu vida y tu corazón. Y nadie lo sabe, a lo mejor ni tu cónyuge, ni tus hijos, ni nadie, pero tú sabes que en lo más entrañable y profundo de tus pensamientos has pensado eso, que tú sabes. Yo no sé qué sea, pues, digo, no estoy profetizando, no. Tú sabes que Dios sabe que eso hay realmente en tu corazón. Lo que tú piensas, lo que no se lo dices a nadie, lo que no lo externas, ¿cómo lo sacarías a la luz? Qué horripilante. Haz una prueba para darnos cuenta de lo espantoso que es eso que pensamos a veces. Busca el lugar más apartado de tu casa, cerciórate que nadie te escucha. No lo vas a hacer con las criaturas ahí, los niños afuera oyendo. Cerciórate que nadie te escucha. Y cuando uno dice las cosas en voz alta, se da uno cuenta de realmente qué tan malas son. Y dilo en voz alta y di, yo he pensado. ¿A cuánto les daría vergüenza reconocer esto? Pero ¿cuántos hijos han pensado cuando se enojan y se emberrinchan con sus papás? Y han pensado de veras en su corazón, ojalá que mi mamá se muriera. ¿Cómo? No, si eso por lo bajito. Les puse lo más así light. ¿Cuántas cosas has pensado? En lo profundo de tu corazón, en lo más entrañable. Allá en tus pensamientos están llenos de telarañas, lo más oscuro, allá el rincón más húmedo y más lúgubre. ¿Qué piensas a solas? Dice que el corazón que maquina maldad encuentra la muerte. Pero el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amén. Y luego dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
Porque no se levantarán los malos en el día del Señor. El malo perecerá, pero la senda de los justos prevalecerá. El mensaje victorioso del cristianismo es que al final de los días el cristianismo triunfa. Nadie se emociona. Esa es la noticia maravillosa del cristianismo. El cristianismo triunfa. Gloria a Dios. Oh Señor, en otras palabras, estamos muertos a los deseos. Hemos recibido poder para hacerlo, entrar en batalla. Esos malos deseos, entramos en la batalla de la fe. El nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cada vez está saliendo peor ese asunto de ese teléfono. Cada vez se descompone más el asunto. Bueno, muy bien. Si Pablo pudo creer que él estaba crucificado con Cristo, también nosotros podemos creerlo. Hemos recibido poder para hacerlo, para someter el pecado por la autoridad del nombre de Cristo. Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos, solo el nombre de Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si Pablo pudo creer que él estaba crucificado con Cristo, también nosotros podemos creerlo. Por eso está escrito: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque entonces no vivimos en victoria. Lamentarse y quejarse de las continuas derrotas se puede escuchar muy humilde, pero la raíz de esto es solo pecado e incredulidad. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Santiago 3:10 al 11. No ayuda estar al pie de la cruz. No fue al pie de la cruz donde Jesús venció. Tenemos que estar en la cruz. Ahí es donde Jesús venció a los principados y a las huestes espirituales del infierno. Y es ahí donde nosotros también venceremos. La deficiencia viene, y se ha enseñado, y yo lo he escuchado tantas veces que se dice en la iglesia: ven al pie de la cruz. Pues ahí está el fracaso del cristiano. No es al pie de la cruz. No necesitamos venir al pie de la cruz. Necesitamos venir a la cruz. Pero una cruz es deshonrosa. ¿Quién quiere cargar una cruz? Pero es el mensaje del evangelio. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese cada día a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando tus hijos no se quieren comprometer a las cosas de Dios, cuando los de tu alrededor no le quieren echar ganas, una vez pensaría: si tan solo ellos pudieran comprender que yo también soy inclinado a hacer lo malo, que yo quisiera hacer lo mismo. A veces pienso: ¿qué pensarían de mí los hermanos si yo me acercara con ellos y les dijera: hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Nos cooperamos y nos vamos a pistear? ¿Se puede, no? Digo, también tengo boca, también tengo estómago, y no tengo dinero de sobra, pero pues poquito para cooperar. Nos vamos a pistear, hermanos, ¿vamos? ¿Por qué se oye tan mal en mí? ¿Por qué se oye tan mal? Se oye mal, me veo mal, se ve mal. Yo sé, es vergonzoso. ¿Por qué se ve mal? Porque soy el pastor. Yo sé mi responsabilidad, sé a qué me metí. Lo sé. Pero la pregunta es: amado hermano, ¿tú sabes a qué te metiste? Porque si conmigo se oye mal, también contigo se oye mal. Porque tampoco los cristianos deben hacer esas cosas. Se tenía que decir y se dijo. Pastores y predicadores deberían de empezar a enseñar esto a los discípulos lo antes posible, porque es un hecho que solamente algunos creyentes tienen fe y un claro entendimiento sobre este asunto.
Y esto es de vital importancia. ¿Por qué no te pones de pie ahí en tu lugar? No vengas al pie de la cruz. Ven a la cruz donde Jesús venció. Tenemos que estar en la cruz. Ahí es donde Jesús venció a los principados y a las huestes espirituales del infierno. Y es ahí donde nosotros también venceremos. Si puedes decir después de mí: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos. Padre bendito de gloria, te necesitamos. Algunos que están escuchando este mensaje están comenzando en la fe apenas. Puede parecer drástico, puede parecer fuerte, poco amigable un mensaje así. Yo los entiendo, y no solo los entiendo, les doy la razón. Es un mensaje poco amigable y muy fuerte para alguien que está comenzando. Dales la sabiduría y el entendimiento de filtrar esta enseñanza en sus corazones para que sea un preventivo en lo futuro. Pero aquellos que ya son maestros en la vida cristiana, aquellos que ya llevan toda una vida caminando en Cristo, aquellos que apenas escuchan el texto que vamos a compartir de la predicación y dicen: oh, ya sé de lo que va a predicar. Oh, yo ya conozco todas las cosas. Yo ya sé todas las enseñanzas. ¿Por qué sigues haciendo del pecado un estilo de vida, pues? Es una enseñanza. El Señor no se está comprometiendo con su Señor. Hoy es día de entender la crucifixión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Señor, ministra con poder esta enseñanza en la vida de mis hermanos, para gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús, en Cristo el amado. Te pido estas cosas, Señor, y te doy gracias, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Da fortaleza a tu pueblo, da fortaleza a mis hermanos, fortaléceme a mí mismo, te necesito tanto. Ayúdanos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Si alguien quiere que oremos por él, por usted, porque es débil en la vida cristiana.